o tangible. El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser más. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Entonces, empezamos ahora más un Anansi, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Hoy estamos con Hernán Reyes y para empezar me gustaría preguntar, ¿quién es Hernán Reyes? ¿Quién soy? Soy ecuatoriano, me dedico a la docencia desde hace muchos años. Siento que conforme pasa el tiempo, ha pasado el tiempo, no he perdido un nivel de compromiso con tratar de entender cómo funciona este mundo y tratar de intervenir activamente, lo más activamente posible en tratar de mejorarlo. No creo que solamente a nivel individual o familiar, sino colectivo. Mis intereses básicamente tienen que ver con la reflexión sobre comunicación, la enseñanza de comunicación, elementos de la cultura, temas vinculados con la cultura, y aunque mi formación es inicialmente en sociología y ciencias políticas, creo que a la larga he logrado tener un proceso de enriquecimiento personal y digamos, en el plano del saber, que me permite no perder la sensibilidad, pero al mismo tiempo mantener en mínimos de racionalidad que son muy importantes en los momentos actuales sobre todo. ¿Cómo te has surgido como investigador, docente, esta idea de un compromiso para, que tú dices, de cambiar y comprender el mundo, ¿no? Bueno, no es solamente una enfermedad de juventud, el compromiso. Creo que el compromiso es algo que va ligado con una cierta adquisición de saber que uno va teniendo a lo largo de la vida y de valoración de lo que finalmente es importante y de lo que finalmente no. Y creo que en ese sentido, la necesidad de tener unos elementos de valoración ética de lo que uno hace, la necesidad de mantener un permanente espacio de reflexión política y de acción, en ese sentido, está ligado justamente a esto de que la vida vale si es que uno se compromete con la vida, se compromete con algo. Ese compromiso no es una mera retórica que finalmente a veces se termina disolviendo cuando uno ingresa al mundo laboral o después se casa, tiene hijos y se acomoda. Creo que finalmente se trata de una decisión ética y al mismo tiempo política que conforme avanzan los años y uno entra en el estadio de la vejez, no creo que se debilite, sino por el contrario se acentúa. Quizá uno tiene más claro las cosas y quizá uno tiene, inclusive en el caso mío particular, más posibilidad de intervenir en las aulas universitarias, en los espacios de opinión pública, en algunos medios de comunicación, tener mayor incidencia para poder expresar ese compromiso y poder intervenir, digamos, más activamente en la política. Desde esa noción que traes de la relación entre compromiso e intervención, en el contexto de Ecuador, ¿cuáles son los espacios que
tú en lo personal has intervenido, como dices, y cuál crees que es que han sido los grandes desafíos que has percibido desde ese compromiso que planteas para intervenir en el debate público, en la política en Ecuador? Bueno, si hacemos un poco historia de esos espacios de intervención, han sido dos. Muy tempranamente, muy joven, me inmiscuí en un espacio político de un partido de izquierda. Fundamentalmente, la fuerza, digamos, política estaba legalizada y que representaba al Partido Comunista Ecuatoriano hace muchos años, en mis 20s quizá, y duré no mucho en esa línea porque justamente esa fuerza política se escindió muy pronto en una línea más de carácter nacionalista, si se quiere, y una línea más de carácter ortodoxa, más vinculada al contexto internacional, a las directrices más internacionales. Y muy pronto, más bien, inclusive, se disolvió en el sentido de que se disolvieron ambas líneas. Al menos en el plano personal me di cuenta de que más allá de unas pocas personas convencidas y trabajando militantemente en el quehacer político que implicaba reflexión y acción, lo que había era una suerte de secta donde más importaban los rituales a ratos y más importaban las amistades y la mantención de pequeños espacios de poder que otra cosa, lo que implicó que muy prontamente decida dejar esa tienda política. No creo que duré sino un año y pensé que por ahí no estaba la militancia. Al mismo tiempo yo trabajaba ya en medios de comunicación, lo que me permitió, en medios de comunicación, digamos, de importancia en el país, en una cadena televisiva de alcance nacional, en una revista, que es la revista, digamos, más antigua que tiene el país, en temas periodísticos. No porque haya estudiado periodismo, sino porque tocó trabajar por ahí, quizá tenía alguna destreza para eso. Y me di cuenta de, primero, la realidad del país. Un periodista está dedicado a eso prácticamente a tiempo completo. ¿Qué está pasando? ¿Qué acontece? Y al mismo tiempo me di cuenta de cómo funcionaban por dentro los medios masivos de comunicación. Y efectivamente sí me sirvió mucho en mi proceso de crecimiento personal esos 4 años que aproximadamente estuve trabajando en medios masivos, televisión y medios de impresos. No es menos cierto que me di cuenta también de la realidad interior, de cómo los medios de comunicación informan sobre lo que pasa y la necesidad de poder quizá develar esos hechos ocultos, esos procesos que están en el fondo y que no se ven. Y quizá eso a la larga y después de muchos años me recondujo al campo de la comunicación. Yo empecé mi docencia en la universidad, precisamente en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pública de acá de Ecuador, y ya en ese plano de docente pude combinar lo que significó mi propia experiencia personal con una cierta capacidad que fui desarrollando para poder hacer análisis crítico de medios, para poder analizar el discurso de los periodistas y para poder convertirme en alguien muy crítico de los medios masivos, tremendamente crítico, pero que al mismo tiempo entiendo el enorme peso que siguen teniendo esos medios para producir hegemonía, para poder generar consensos y la importancia que tienen para esa suerte de aceptación social de las políticas de los gobiernos que van pasando. Entonces, quizá por ahí es que intervengo hasta la fecha activamente en medios alternativos. Escribí hasta hace no mucho en el periódico público, que ahora está en franca desaparición, en el Telégrafo. Fui durante 2 años editorialista de ese periódico. Tuve hasta hace 3 años y un poco más, hasta el inicio de este gobierno,
un programa de análisis político y análisis mediático en la televisión pública del Ecuador. Yo era un convencido que los medios públicos en este país podían ser una alternativa hacia el discurso unificado, plano, a ratos de apoyo a los sectores dominantes que tienen la mayoría de medios privados o comerciales del Ecuador, pero a la larga, digamos que no estoy en esos medios porque ha sido parte de la política de desbarajuste y de destrucción de lo público que ha hecho el actual presidente Lenín Moreno. Sin embargo, ahora permanentemente estoy en medios alternativos, en medios digitales, estoy en redes sociales. Para mí Twitter ha significado un espacio de expresión importante y de convocatoria también social, y esos serían los espacios donde ahora estoy interviniendo activamente. Tomemos entonces esta discusión que tú acabas de proponer, ¿no? Desde el espacio de acción, la relación entre medios públicos y medios alternativos. ¿Por qué en algún momento tú consideraste que los medios públicos eran el camino? ¿Y cuáles fueron los límites que encontraste que acabas de relatar? Bueno, muy rápidamente, hasta el año 2007, cuando sube al poder Rafael Correa, el gobierno anterior en Ecuador, prácticamente los medios públicos no existen en el Ecuador. Lo que existen son medios de carácter estatal institucional, llamémoslo así. Existe una radio nacional que es utilizada por el gobierno de mala manera, con poco alcance, pero finalmente existe desde muchos años atrás. Existen medios de los gobiernos locales, radios fundamentalmente, y nada más. Uno de los temas interesantes de la propuesta de Rafael Correa fue crear medios públicos, y lo hace desde el año 2007, cuando crea la televisión pública y la radio pública, y luego también un medio que era un periódico privado muy antiguo, El Telégrafo, que forma parte de medios que incautaron a empresas digamos, a grupos de poder que quebraron bancos, y finalmente el Estado incautó esas empresas. También lo convierte en el periódico público El Telégrafo. Y a propósito de esa creación, intenta diseñar unos medios que puedan servir a la ciudadanía. Esa es la misión fundamental de los medios públicos: servir a la ciudadanía, dar voz a la ciudadanía que no la tenía en muchos medios privados, colocar temas que no estaban siendo tratados en los medios privados, y tratar de hacer no solamente cobertura noticiosa, sino también periodismo de opinión alternativo, con caras nuevas, con otras ideas, digamos, y desde una perspectiva progresista, si vale la palabra, que no la tenían, de hecho, los medios masivos tradicionales. Lamentablemente, se maneja no solamente en términos financieros desde el inicio mal a los medios públicos, son financiados con presupuesto estatal, sino que políticamente los medios públicos empiezan a ser objeto de una presión desmedida por parte de los funcionarios del gobierno, y en muchos de los casos, aunque no pierden su carácter crítico, no pueden efectuar la autocrítica, y a ratos viven inmersos en esa tensión de responder las demandas o exigencias de funcionarios de la presidencia o de ministros, etcétera, y al mismo tiempo de servir a la ciudadanía con contenidos renovados y con una visión alternativa, fresca, distinta de la realidad. La ley de comunicación en el Ecuador tarda mucho en aprobarse. Se aprueba recién en el 2013, es decir, ya hay 6 años de funcionamiento de los medios públicos sin siquiera un marco legal. No hay una ley de medios públicos, no hay una ley de comunicación, esos 6 años. Y finalmente, a la larga, los medios públicos terminan cada vez sometiéndose más a una lógica de convertirse en voceros y en medios absolutamente ligados al gobierno del presidente Correa, descartando en su interior voces críticas y autocríticas que yo creo que eran absolutamente necesarias.
Los últimos 3 años del gobierno de Moreno han significado la salida de las personas que más dotes profesionales tenían de los medios públicos, ha implicado fusiones entre medios públicos y medios incautados, y ahora último implica ya, según la última política planteada por el gobierno, la LICH. Tengo entendido, me pasaron el dato de que la televisión pública se liquida como medio el 31 de julio de este año, y lo mismo pasará seguramente con el periódico público y con la radio pública, liquidándose a su personal y, supongo yo, cerrando esos medios, porque ya ni siquiera creo que con lo que dejaron puedan estos medios ser privatizados y puedan convertirse en medios digitales. En medios comerciales, ¿no? En medios privados, quiero decir. Bueno, me parece que hay una discusión que está de fondo con lo que dices. Es una relación que también se discute mucho en educación sobre cuál es la posibilidad de la relación entre financiación pública y autonomía de cátedra en el caso de educación, y ahora tú emites la cuestión de la autonomía editorial en el caso de comunicación, ¿no? Tú traes con eso, tú dices que a partir de esa situación fuiste para los medios alternativos. ¿Qué encontraste de distinto en los medios alternativos que te permitió tener otro tipo de incidencia? Bueno, el mundo de los medios alternativos es un mundo también complejo, que puedo narrar también como experiencia personal, que hace justamente con el cambio de gobierno y este giro radical que tiene Lenín Moreno respecto a su predecesor y respecto sobre todo al programa de gobierno de Alianza País, creo yo, me junto con colegas académicos, con colegas, digamos, periodistas, con gente que había trabajado en el gobierno anterior y que se quedaron descolgados, y con otra gente que ha hecho opinión pública desde distintos ámbitos, y fundamos prácticamente un medio que se denomina Cafeína, que es un medio digital de expresión, digamos, de opiniones editoriales sobre muchos temas. Básicamente no era un medio noticioso, sino de opinión, que dura lo que tuvo que durar seguramente, y donde a ratos este faccionalismo que lamentablemente también atraviesa a la izquierda y a los movimientos progresistas y sociales, termina de alguna manera generando disputas internas, y quien, digamos, creó la página editorial y demás, termina diciendo hasta aquí llegamos y esta página se queda conmigo. Luego de eso, no contento con esa experiencia, fundamos con colegas también de otras universidades y colegas, amigos, politólogos, sociólogos, periodistas, un medio que hasta ahora existe, que se llama Ruta Crítica, también para hacer opinión editorial alternativa, análisis político, análisis mediático. Sucedió casi lo mismo, y este medio quedó en manos de quienes finalmente quisieron ponerlo al servicio de una fuerza política. No interesa cuál, en definitiva la lógica es la misma, y con ello renuncian a la pluralidad, renuncian a una posición crítica además y autocrítica con posiciones políticas y con el manejo de cosas. Entonces yo también decido retirarme y finalmente ahora más bien en medios radiales, digitales, en medios radiales que no están cooptados por el afán comercial, permanentemente aparezco opinando, permanentemente hago entrevistas, me hacen entrevistas, permanentemente hago también editoriales en
en medios como Palabra Abierta. Lamentablemente, quien dirige este medio ahora está hospitalizado con COVID-19 y esperemos que salga más bien de su trajín, del problema de su salud. Y los medios digitales se convierten ahora en el blanco de la crítica del gobierno de Moreno y de la crítica también de los medios comerciales, de los grandes medios comerciales. Son catalogados y son estigmatizados como el espacio de las fake news, de las noticias falsas, etc. Y atraviesan los medios digitales y alternativos también, yo diría, por lo que tú mencionaste, esta especie de paradoja de que si por un lado pueden guardar su independencia y su pluralismo porque no son financiados o no requieren de la publicidad, por el otro lado tienen la necesidad y en los dos medios que fundé siempre ese fue el problema mayor, cómo nos financiamos mínimamente, pero nos financiamos. La figura quizá ideal es la de medios cooperativos, hacer una suerte de trabajo cooperativo, pero a la larga no terminó de cuajar, digamos, esa lógica de financiamiento básico, mínimo, para mantener la página, para mantener, digamos, el dominio en Internet, para pagar básicamente a un diseñador, un diagramador y punto. Ni siquiera eso, siendo todo el trabajo, digamos, no remunerado de quienes escribimos, de quienes opinamos, de quienes hacemos los contenidos. Sin embargo, resulta tremendamente difícil, más aún cuando son objeto de ataque, de boicot permanente y de deslegitimación y desprestigio por parte de gobiernos como el de Moreno y de los medios masivos que también ven a los medios digitales como competencia. Tú traes muchas cosas en esta respuesta, ¿no? La primera, antes de entrar propiamente en la parte de financiación que me interesaría detenerme, pero me gustaría que dijeras cuál es el deber ser de una buena comunicación por lo que planteas, ya que dices lo que está malo, la cooptación, etcétera. Tú dices algunas claves, la cuestión de la opinión, la cuestión de no caer en el factismo, pero ¿qué es el deber ser de la buena comunicación dentro de tu lectura? Mira, yo creo que la comunicación tiene una función y una naturaleza fundamental en la sociedad. La comunicación es de carácter relacional o no es. Yo no equiparo comunicación igual a información. La información además ya está más que sabido que esconde muchos secretos, que finalmente siempre nos da una sola versión de la realidad y que la versión predominante de la información, sobre todo periodística, es una versión bastante, digamos, cuestionable. Desde ese punto de vista, la comunicación tiene que ser dos cosas. Relacional, por un lado, permitir que los sujetos y los colectivos entren en diálogo, se comuniquen, valga la redundancia, y por el otro lado, posibilitar la acción social. Es que la comunicación no vuelca a los que entran en diálogo, a los que se relacionan, a actuar en aras de transformar su entorno, en aras de transformar la realidad. Yo creo que caemos en la visión instrumentalista y la visión clásica de la comunicación, que fundamentalmente deviene al servicio del poder. Así que, desde ese punto de vista, creo que ese debería ser el deber ser de la comunicación alternativa, desde la generación de visiones alternativas y de sentidos comunes nuevos sobre la realidad. Ya tenemos suficiente con el discurso mediático masivo y de las industrias culturales que nos dan una versión del mundo. Creo que lo que la comunicación alternativa o los medios alternativos deben hacer es dar versiones alternativas, es manejar discursos y géneros diferentes, es dar voz a quienes no tienen, y desde ese punto de vista no renunciar nunca a una visión crítica de la realidad. Crítica no quiere decir convertirse en francotirador para arrasar con las personas. Crítica no quiere decir atacar en lo personal a nadie, meterse en esta vorágine que a veces
las redes sociales también nos llevan de desprestigio, de ataque y finalmente de disolución de cualquier, noción más o menos configurada, constituida de la realidad que tenga tintes estructurales. Crítica quiere decir no casarse en el fondo, con ninguna opción política ni ideológica que sea o que pueda querer elegirse como impermeable y absoluta. Yo creo que eso es para mí, la comprensión de lo que significa ser de izquierda. No podemos nosotros, un momento determinado, justificar ni legitimar nada que vaya contra los derechos de las personas, contra el derecho a la vida, contra la posibilidad de tener una convivencia lo más democrática posible en términos de horizontalidad, de pluralidad, de participación, de igualdad. Y desde ese punto de vista, el momento en que un medio de comunicación, el momento en que una persona, un político, quieren preservar algo en aras de lo que a veces mal se denomina lealtad, o en aras de la cercanía con alguien o con una cúpula, ese momento, creo yo, pierden su capacidad crítica y por ende pierden el posicionamiento de colocarse en la izquierda. Entonces, eso sería para mí el deber ser de la comunicación y de la acción política y también de la acción educativa. Olha que coisa mais linda, que coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que coisa mais linda, coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem, que passa, caminho do mar, caminho do mar. Do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Causa do amor. Lá de la canción Chica de Ipanema, tú haces referencia a un crisol de culturas y de esa multiplicidad, que incluso es algo que tiene que ver un poco con esa cuestión de dar voces, de diversidad que venías hablando de la comunicación alternativa. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Los medios digitales, que es por donde tú vienes teniendo la intervención que comentas, siempre se debaten sobre
hasta qué punto están o no dependientes de las plataformas y los trámites de las plataformas, que en el mundo actual lo que han hecho es diversificar contenidos en búsqueda de nuevos parámetros publicitarios, y que algunos y algunas hemos conseguido meternos por ahí, por veces conseguir tener un espacio, pero dentro de esas lógicas de plataforma. ¿Cuáles son las potencialidades para crear ese crisol de culturas diversas que tú elogias de Brasil? ¿Cuáles son las posibilidades de hacer eso actualmente a través de la comunicación digital? ¿Y cuáles son los riesgos de hacer eso dentro de las plataformas? Porque muchos tenemos que pasar por plataformas de propaganda que son privadas, como Facebook, el propio Twitter, que tú comentas que es su principal plataforma de diálogos, y incluso muchas de las revistas mismo alternativas terminan utilizando Google Insights o Google AdSense, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hay una paradoja, diría yo, en el mundo virtual. Con la expansión de Internet y con la creación de múltiples plataformas, por un lado se genera la posibilidad de que haya mucho más alcance y tenga más capacidad la gente para hablar. Esta figura de prosumidor, que a mí no me gusta, pero finalmente puede fácilmente mostrarnos cómo todos ahora somos productores de contenidos y al mismo tiempo consumidores de contenidos. La palabra debería escribirse con mayúscula la parte de sumidor, porque finalmente somos mucho más consumidores que productores de contenidos, eso es absolutamente claro. Pero lo que te diría es que al mismo tiempo, y te hablaba de una paradoja, esta suerte de democratización del acceso a la comunicación, a la información, a los contenidos, y al mismo tiempo este aumento en la capacidad para poder elaborar, producir, difundir los propios contenidos, está acompañada de esta otra lógica perversa que subyace en el Internet, que es la propiedad privada de las nuevas tecnologías que vía plataformas o tecnologías, digamos, están posibilitando lo anterior. Y desde ese punto de vista, claro, las redes sociales, yo creo que a ratos son un espacio pantanoso y tramposo, porque mucha gente siente, tiene la sensación de que está, digamos, al tanto de lo que pasa en el mundo a través de las redes sociales. Facebook, por ejemplo, cree que la página suya de Facebook es la que le informa sobre lo que está pasando y lo que es la realidad, y al mismo tiempo son espacios de enorme control por parte no solamente de los propietarios de estas tecnologías, sino por parte del poder político. Aquí ya empieza a aparecer, por ejemplo, ya varias veces empiezan a darse hechos como el hackeo, la intromisión burda, creo que tiene un nombre inclusive, de ruedas de prensa que a nivel digital han dado, por ejemplo, ahora último, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENIAE, a propósito de un derrame petrolero, responsabilidad del gobierno ecuatoriano que hubo los últimos meses y que ha causado unos efectos ambientales enormes y descomunales. Y en plena rueda de prensa de la directiva de la Confederación Indígena aparecen intrusos, aparecen carteles insultantes, etcétera, etcétera. Lo mismo aconteció con un frente al que yo pertenezco, el Frente en Defensa de la Educación Pública, cuando hicimos una rueda de prensa a propósito de una serie de manifestaciones públicas en las calles que hemos hecho las últimas semanas, y cuando empiezan las preguntas de los periodistas, aparecen páginas pornográficas en la rueda de prensa. Tuvimos que suspender inmediatamente, y desde ese punto de vista digo, a esto se le debe sumar también una competencia como nunca antes vista de contenidos en las redes sociales y las plataformas.
aparece una competencia descomunal de contenidos de todo tipo. Y esto hace que haya una especie de mareo, digamos, por parte de los consumidores sobre qué contenidos consumir, cómo evaluar, cuáles son mejores, cuáles son peores. El fenómeno de las fake news está muy ligado a esto. Con tal nivel casi infinito de contenidos, con tal magnitud de contenidos, ya no es posible distinguir prácticamente qué contenidos son reales y qué contenidos son inventados. Hay muy poca formación, llamémosle así, con criterios adecuados de búsqueda en Internet por parte de la mayoría de la gente. No hay parámetros para poder distinguir contenidos valiosos de los que no son, contenidos falsos de los que no son. Y desde ese punto de vista creo que los medios digitales tienen esa dificultad. Y por eso es que muchos medios digitales están compitiendo directamente con los medios tradicionales en versión digital. Y tienen muchas dificultades para poder introducirse y poder captar audiencia, porque, digamos, los recursos que utilizan, que es, por ejemplo, trabajar a través de Facebook también, promocionarse en Facebook, promocionarse en Twitter, hace que muchos de los contenidos en Facebook y en Twitter, que tienen ese nivel de manipulación que hemos hablado, ese nivel de control que hemos hablado, finalmente los terminen también contaminando. Entonces, ojo, una radio digital, qué sé yo, Radio La Calle, acá en Ecuador, que trata de promocionarse y de ganar audiencia a través de Twitter, termina siendo también objeto de ataques y de, digamos, de discriminación a través de una cantidad de mensajes hechos por trolls y por bots a través de redes sociales, precisamente porque está compitiendo con los medios masivos en digital y está utilizando esas redes sociales. Y no hacerlo significa que pueda quedarse perdida en la inmensidad de Internet y no lograr, digamos, acceder a una audiencia mayor. Entonces yo diría, esos son las ventajas y al mismo tiempo las desventajas, por eso yo hablaba de paradoja, que puede ahora tener la comunicación digital, en el caso de que ésta pretenda ser una comunicación contrahegemónica, una comunicación alternativa, que a ratos está presa entre a veces la liviandad, el caos que son las redes sociales, y entre la cierta credibilidad que tienen todavía los medios masivos tradicionales y que siguen arrastrándola en los medios digitales con los cuales tienen que competir. Entonces, yo creo que este es el problema principal. Bueno, de todo eso que hablamos, pasando principalmente también por la cuestión de financiación, que no podemos tocar en términos propositivos, ¿qué claves tú dirías que necesitamos pensar hoy en esa articulación que tú propones, comunicación y educación? ¿Cuáles son claves, ideas, fuerzas que deberían ser tomadas en cuenta para pensar, para alcanzar ese deber ser que tú nos habías dicho, ¿no? Bueno, fundamentalmente creo que es necesario un proceso de formación ciudadana y también, obviamente, de énfasis a nivel educativo, a nivel educacional, en lo que significa la construcción de pensamiento crítico. Hablamos mucho de pensamiento crítico, se habla mucho de crítica, hay muchas definiciones de crítica, los políticos tienen la palabra crítica en la punta de la lengua, sin embargo, de lo cual no es menos cierto que a ratos los discursos críticos, la teoría crítica está muy venida menos, y está muy venida menos también en el espacio donde naturalmente debería estar viva y debería estar presente, que es la universidad. Podríamos hablar mucho de la universidad y de la Universidad Ecuatoriana, como lamentablemente a ratos también ha sido un espacio que en aras de modernizarse, en aras de
mejorar, de subir de nivel, de competir, de internacionalizarse, como es la frase que se utilizó, cayó a ratos en una neoburocratización a nivel de lo que significa que los docentes nos convirtamos en redactores de artículos académicos, en productores en serie de artículos académicos para algo que está ligado con los procesos de acreditación, de mejorar nuestra jerarquía a nivel de calificación docente, de mejorar la acreditación de la propia universidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se ha perdido? Se ha perdido a ratos espacios, contenidos, asignaturas y políticas educativas que generen pensamiento crítico. Si la universidad no genera pensamiento crítico, si es que no hay espacios en la sociedad de formación de ciudadanos con pensamiento crítico, yo creo que se vuelve cuesta arriba la acción política de transformación y de cambio. Primera cosa. Segunda cosa, me parece que es necesario pensar el mundo actual en términos del enorme peso que tienen las tecnoindustrias culturales. Ahora ya no hablaría solamente de industrias culturales, hablaría de tecnoindustrias culturales, porque las nuevas tecnologías de información y comunicación ahora han hecho que haya una variación impresionante en los consumos culturales, en la comunicación, en los consumos informativos, en la generación de modelos mentales del mundo. Y desde ese punto de vista, me parece que hay la necesidad de retomar, por ejemplo, posturas, miradas como las de tu compatriota Muniz Sodré, por ejemplo, que me parece que es un autor que trabaja con mucha profundidad el tema de la comunicación y la cultura como dos elementos gemelos que están operando de manera unitaria en el mundo contemporáneo, y poder desmitificar el peso que tiene ahora la tecnología. En definitiva, el paradigma técnico-tecnológico creo que tiene que ser develado, y más aún, por ejemplo, ahora en la situación actual, donde empiezan a aparecer proyecciones de que las sociedades de todo el mundo se van a enfrentar de aquí en adelante a una reconversión de la vida social, que va a implicar, por ejemplo, cosas tales como el teletrabajo o la teleeducación, que de hecho, si es que son miradas desde el punto de vista tradicional y clásico, instrumentalista de la tecnología, del uso de las plataformas, del uso de los recursos tecnológicos, nos va a llevar simplemente a dos cosas: una disminución notoria en la calidad de los procesos de trabajo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por un lado, y nos va a llevar a una mayor sobreexplotación del trabajo y a una mayor brecha en términos de desigualdad y de falta de participación en un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el estudiante y el docente puedan de la mano crecer juntos en ese proceso. Entonces, me parece que esos dos elementos son fundamentales en cuanto al deber ser, tanto a nivel del campo educativo cuanto al nivel del campo de la formación política ciudadana. Creo que son dos aspectos fundamentales que revelan el peso enorme que tiene la comunicación, que tiene la cultura, que tiene la educación para gestionar la política y para transformar la realidad. Y para encerrar, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus sueños dentro de todo esto? No dejo de soñar con, y más aún en medio de esta especie de escena distópica que estamos viviendo, no dejo de soñar en un mundo donde haya más igualdad, donde haya más cercanía entre la gente, donde haya más, no sé, respeto a las ideas y al otro, a las ideas del otro y a las ideas del otro, donde podamos quizá o hayamos aprendido a convivir mejor con un entorno que ha sido devastado, como es el entorno natural, y donde quizá las nuevas generaciones
nos enseñen a nosotros cosas que no nos habíamos imaginado que podrían enseñarnos. No se trata de que nos enseñen cómo utilizar aparatajes tecnológicos o dispositivos tecnológicos. No va por ahí mi sueño. Mi sueño va que nos enseñen a vivir, digamos, que nos enseñen a convivir y a vivir en un mundo mejor, donde quizá estas diferencias abismales entre los que saben y los que no saben, los que tienen y los que no tienen, los que mandan y los que obedecen, puedan ser visibilizadas por esas nuevas generaciones y puedan ser confrontadas sin perder la politicidad y la crítica, pero con muchas más herramientas que de tipo práctico. A ratos siento que nuestra generación puede ser que ha teorizado mucho. Nuestra generación a ratos se ha encerrado en mucha reflexión de carácter abstracto, lo cual a ratos nos ha alejado de poder pensar de manera más práctica en soluciones eficaces. Yo no creo que la eficacia sea una mala palabra, pero la eficacia debe ser puesta al servicio de una transformación social en la proyección que acabé de mencionar. Eso quizá es lo que soñaría. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.